Qué gusto saludarlos. En este segundo programa sobre la violencia intrafamiliar tenemos con nosotros a distinguidos representantes del Poder Judicial y en especial en materia familiar. De ahí que este programa es para usted muy importante porque va a hablar de cosas que a usted le pueden estar sucediendo o puede usted orientar a alguien que le sucede y en consecuencia beneficiarse de la información que vamos a tener el día de hoy. Quédese con nosotros, le va a gustar este programa. Qué gusto, como siempre, verlos el lunes y que tengamos a tan distinguidas personalidades que nos acompañan hoy. Está con nosotros uno de los más importantes, yo diría más conocedores del derecho familiar en México y que afortunadamente este programa lo tiene con nosotros, que es el señor juez de lo familiar, 38 de lo familiar, el maestro y licenciado Juan Tapia Mejía, a quien le agradezco mucho su presencia con nosotros esta tarde, estar con una gente que conoce tanto el derecho familiar, que ha visto esta lucha de la violencia intrafamiliar. Yo quisiera presentar a mis otros acompañantes, tengo la oportuna presencia también de la juez 23 de lo familiar. Es por eso que la voz de la mujer también es importante, pero no solo porque sea mujer, sino porque es maestra en derecho, reconocida en el medio como una de las más extraordinarias, serias y cuidadosas jueces que hay en lo familiar en el Distrito Federal, la maestra Blanca Estela Zamudio. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Gracias. Y me acompañan dos abogados, pero sobre todo más bien uno, el maestro y licenciado Arturo Bazáñez, quien es uno de los más reconocidos historiadores sobre cómo ha evolucionado el derecho familiar en México, y vamos a platicar con él algo de eso. Y con uno de los hombres que ha dado la pelea más que nadie, el director general de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, Asociación Civil, a quien le agradezco que esté, Alejandro Heredia, como siempre. Gracias por la Gracias por venir, porque tomarte el tiempo de estar con nosotros, pues con todo el trabajo que normalmente tienes, además tengas la asociación y estés trabajando para que esto de la custodia compartida salga adelante, vale mucho la pena. Claro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Inició con el señor juez Juan Tapia Mejía. La evolución de lo que platicamos en el programa pasado, que a este programa, la violencia intrafamiliar, ¿cómo la podríamos entender en este segundo programa? ¿Qué hay que dejamos fuera y que podamos ahorita incluir? Mira, Tomás, yo te agradezco la atención y la invitación y sobre todo compartir este panel con brillantes expositores, la maestra Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, mi amigo Arturo Bazáñez, un gran abogado y precursor precisamente de las agrupaciones de padres sobre hijos separados y luchar precisamente por esa violencia que se ha venido desarrollando cada vez más con nuevas figuras. ¿Qué tipo de figuras en la violencia? Antes hablábamos nada más de violencia física, ¿sí? Un poco de violencia psicológica, poco se hablaba de la violencia sexual. Tan es así que la Corte, recuerdo hace varios años, decían que yo como esposo podía tener relaciones sexuales forzosas con mi esposa y nada más era un abuso del derecho. Después vino otra interpretación de la Corte donde dice no es un abuso excesivo del derecho, es una auténtica violación que cometo contra la voluntad, tener la relación sexual con mi esposa, hoy también con la concubina, ¿sí? Entonces ha venido evolucionando. Viene la otra violencia que se da también a día, cada uno de los días en los distintos hogares, la violencia económica. ¿Por qué? Porque bajo el supuesto de la amenaza de que no te dio el ingreso para la subsistencia de ella o de mis hijos, bueno, no se los otorgo si no
hace algo para conmigo, a veces humillante. ¿Sí? Entonces tenemos también la violencia psicológica, emocional, que son cosas a veces que no se observan a simple vista. Necesitamos ahí de los especialistas, de los peritos, del psicólogo, del terapeuta, que nos enseñe precisamente si una persona está afectada, cuál es el padrón a seguir para su rehabilitación, los tiempos, quién es el generador de esa violencia, porque a veces también hay violencia manipulada, valga la expresión, abuso sexual para con los niños y nada más es un acto de venganza para no permitir que ese niño conviva sanamente con su padre. ¿Por qué? Porque hubo un inconveniente entre los adultos, entre los cónyuges, entre los concubinos, entre los padres de los niños y pues no le conviene. ¿Por qué? Pues a lo mejor yo ya tengo otra relación y se ve un poquito más avenida, más armónica que la anterior y le causa un menoscabo a su estado emocional de mi ex esposa, de mi ex concubina, de mi expareja, y que lo que voy a hacer a lo mejor como mujer o como varón, desquitarme a través de los hijos, manipularlos, decirles que es un mal padre, que es una mala madre, ¿sí? O no te quiere. Eso se va agrandando. Lo otro es la educación también, que platicábamos, esa educación, ¿cómo se la debemos dar a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Quiénes se la deben de dar? ¿Quiénes deben de acordarla? ¿En qué colegio? Y entonces se van creando una serie de conflictos, ¿no? Una serie de conflictos que ahorita espero que lo platiquemos con las paneles para no ahondar tanto y dar calidad a preguntas. Escuchando con el cuidado a las apreciaciones que ha hecho el juez 38 de lo familiar, yo le preguntaría a la juez 23 de lo familiar, Blanca Estela Zamudio, maestra en Derecho, ¿qué parte pudo haber de las que trató el maestro Juan Tapia Mejía, como son violencia psicológica, violencia sexual, violencia, todo esto es violencia intrafamiliar finalmente? En su experiencia, ¿cuál es la que se está dando hoy en día más? De esas 3 tipos o 4 tipos de violencia, violencia económica, ¿cuál es la que se está dando más? Pues podemos retomar, como ya lo habíamos platicado anteriormente, que la violencia que más podemos observar es la psicológica. ¿Por qué? Por lo que comentaba el doctor precisamente. Tu papá nos dejó, tu mamá nos dejó, no te quiere, no nos quiere, se fue. Esa presión para un menor es terrible. ¿Por qué? Ya perdió a uno de sus progenitores al existir una separación entre ellos. Entonces el hecho de que constantemente el otro padre le esté diciendo que su papá se fue o que su mamá se fue, que lo dañó, que no lo quiere, pues es una terrible violencia psicológica sobre ese niño que lo afecta terriblemente. También hay otro tipo de violencia, como lo manejaba el doctor, de la económica. Yo voy a hacer un comentario y espero que no se tome a mala apreciación. Tenemos un problema en los procedimientos en materia familiar. ¿Quieres ver al niño? ¿Cuánto me vas a dar? Y no ven precisamente la naturaleza de los alimentos, que es única y exclusivamente para satisfacer las necesidades elementales. Si me das lo que yo quiero, te lo dejo ver. Y estamos hablando que, a pesar de que es una violencia económica distinta, también se ejerce. También se ejerce y en la mayoría de los procedimientos. ¿Sí? Qué impresionante. Es impresionante. Y es muy triste porque con los hijos no se puede negociar. A los hijos hay que darle calidad, mucho. Y esto se hace fuera del tribunal, donde no están ustedes presentes, ellos, la pareja se encuentra y empiezan ahí una serie de condicionamientos que ya llegan a la Torre Juárez con mucha presión, una de las dos partes, ¿no? Así es, y se da en los núcleos familiares y se da también en los procedimientos, que para poder llegar a un convenio, dicen, si llegamos a un convenio, te lo dejo ver, pero quiero que me des tanto de pensión alimenticia. Y eso, incluso hay madres que dicen, yo no te lo dejo ver porque no me estás dando. Así es, sí. Y puede suceder que efectivamente el hombre no ha dado, a pesar de que ya le dieron la indicación, no lo hace. Sí, ese es otro problema que tenemos y también podemos incluirla como la violencia económica. Cuando se va a iniciar un procedimiento de alimentos, tenemos desafortunadamente una amarga experiencia, que cuando saben de esa problemática, van y en ocasiones van con abogados a asesorarse y esos abogados, ¿qué les dicen? Cambia tus bienes a nombre de un familiar, cambia tus cuentas bancarias a nombre de otra persona. Entonces viene el problema también económico, porque la persona que tiene la responsabilidad de auxiliar en el pago de los alimentos se declara insolvente.
Bien. Y también estamos hablando de un tipo de violencia. Que es una violencia que puede generarse con el asesoramiento de los mismos abogados. De los mismos abogados. Bien. Por eso necesitamos que nuestros niños, en procedimiento o no procedimiento, crezcan en un núcleo familiar adecuado. Porque precisamente cuando viene esa falta de valor, esa falta de ética, es precisamente porque no hay un núcleo familiar establecido o una educación adecuada.